Romanos 8, versículo 1, pero antes vamos a pedirle al Señor, como siempre, que bendiga nuestro estudio, Padre, y eso es lo que, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a ti, en tu presencia, a pedir, Padre, que nos enseñes este capítulo que es pináculo de las Escrituras, ciertamente, en Romanos, el capítulo 8, Señor. Ministra estas verdades a nuestro corazón y que traigan la libertad que tú prometes para aquellos que nos mantenemos fieles a tus enseñanzas, Señor. Bendícenos, verdaderamente, ministra estas verdades a nuestros corazones, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Pero en el capítulo 8 de Romanos, podemos básicamente, en lo que hemos venido viendo, la estructura general del libro de Romanos, tiene una introducción en el capítulo 1, en los primeros versículos, y después habla hartamente del pecado en los capítulos 1, 2 y 3, y después empieza a hablar de justificación, y en la mitad del capítulo 3, a la mitad del capítulo 5, Pablo habla de la justificación. Ahora en el capítulo 6 al capítulo 8 de hoy, Pablo ha estado hablando acerca de la santificación, y veíamos cómo justificación es básicamente donde el Señor nos declara justos, es una justicia imputada por simple fe, es lo que llaman la justificación, y eso se obtiene por fe cuando tú simplemente crees que Cristo pagó por todo. Ahora, la santificación es un proceso donde esa justicia que ha sido declarada o imputada en nosotros se implementa en forma objetiva y pasa a ser parte de nosotros, es decir, la implementación de la justicia que ha sido imputada por fe se hace una realidad en la transformación de nuestra personalidad, de nuestro ser, y pasamos a ser cada día más semejantes a la imagen de Jesucristo, como vamos a ver hoy. Mira, a los que Dios declara justos mediante justificación, los hace justos mediante santificación. Santificación la veíamos entonces en los capítulos 6, 7 y 8, básicamente el capítulo 6 aquí de manera de resumen enseña que el creyente está muerto al pecado, el pecado no reina más sobre nosotros. En el capítulo 7 veíamos entonces la enseñanza de que el creyente está muerto a la ley no reina más sobre nosotros, y hoy en el capítulo 8, este capítulo enseña primordialmente que el creyente está vivo por el Espíritu, y el Espíritu nos da vida y libertad, siempre tenemos que mantener bajo el contexto de lo que enseña Romanos, en Romanos 6:14, donde dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hemos visto que bajo la ley indica lo que nosotros hacemos por Dios. Bajo la gracia es lo que Dios hace por nosotros, ya no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, tratando de portarnos bien en la capacidad humana, en la energía humana, sino ahora es lo que Dios hace por nosotros. Al darnos cuenta que no podemos hacerlo por nosotros mismos, entonces le damos acceso mediante nuestra humildad de postrarnos ante Dios, a contar en su misericordia. Entonces Él nos da su gracia, su poder para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Básicamente, ¿somos responsables de implementar la justicia imputada en nosotros por Dios cuando creímos? No, esa no es nuestra responsabilidad, sino del Espíritu de Dios en nosotros. La responsabilidad de implementar la justicia imputada en nosotros por Dios cuando creímos no es responsabilidad nuestra, sino responsabilidad de Dios. Y eso lo vemos en Romanos 7:6, donde dice que hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, no por medio del antiguo mandamiento. Y la primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla claramente de que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Aquel que los llamó, Él es fiel y así Él lo hará. El que hace la santificación es el Señor, por eso es gracia, porque Él es el que lo hace. Ahora, el punto que vamos a ver hoy es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Y vamos a ver que básicamente lo podemos resumir en estas tres cosas. Dice, proveyéndonos una vida sin condenación, sin obligación y sin separación. Y voy a explicar, obviamente, qué significan esas tres cosas, pero se puede resumir en estas tres frases. Una vida sin condenación, una vida sin obligación y una vida sin separación. Ahora aquí vamos a ver qué significa eso. Básicamente, el versículo 1, un versículo que te digo que lo necesitas en tu arsenal para lidiar con el diablo, ¿ok? Porque dice, por lo tanto, después de todo lo que Pablo ha expuesto en todo el libro de Romanos, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, o los que están más cercano al original, la frase de Pablo, una de las frases predilectas de él, en Cristo Jesús.
Los que están en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación a ellos, a aquellas personas que le han entregado sus vidas a Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Que no hay infierno, que no hay castigo eterno de separación de Dios por ninguno de nuestros pecados, porque esa deuda que incurrimos y que estamos incurriendo y que incurriremos por el transcurso de nuestras vidas, ya ha sido cancelada por la sangre de Cristo, y en los ojos de Dios nosotros no le debemos absolutamente nada. Versículos auxiliares que apoyan lo que les estoy diciendo, lo podemos ver en Juan 5:24, donde el Señor mismo dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El mismo Hebreos 8, que habla del nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús, dice que pondré mis leyes en su corazón, escribiré en su pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice 8:10, y ya al final del nuevo pacto explica, dice en el versículo 12 de Hebreos 8, dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. El hecho de que Dios no se olvide de nuestro pecado, porque Dios omnisciente no puede olvidarse nada, pero Él escoge a más nunca traer al tapete tus pecados, es recordarlos. Dios dice en el Hebreos 8:12 que bajo el nuevo pacto, las personas que están en Cristo, a esas personas yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es más, lo repite en Hebreos 10:16, donde dice: este es el pacto que haré con ellos. Y en el 17 de Hebreos 10 dice, y después añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, y cuando estos han sido perdonados ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. O sea que en forma contundente podemos interpretar Romanos 8:1, que ya no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, de que toda nuestra deuda ha sido pagada, y podemos vivir con la certeza de que si tu vida le pertenece a Jesucristo, tú estás en la buena con Dios, estás reconciliado con Él, y por ende cuando mueras vas a pasar a estar en la presencia de Dios, no porque tú te hayas portado bien, sino porque tú le perteneces a Cristo. Es más, Gálatas 5:1 habla de que esto es una verdad que ha de ser defendida y añorada y protegida con todo ahínco. Es más, Gálatas 5:1, como les dije, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud de tratar de ir a una relación con Dios donde tú tratas de justificarte a ti mismo, de que Dios te acepte basado en tus propias obras. No, nadie se puede justificar. Dice: aquellos entre ustedes, dice Gálatas 5:4, aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, es decir, por obedecer los mandamientos de Dios, han roto con Cristo y han caído de la gracia. Ya no es Dios que está encargado de santificarlos a ustedes, sino ya ustedes están tratando de nuevo ustedes hacerlo ustedes mismos. Y esto es una dinámica que muchas veces decimos no, y lo sabemos y lo entendemos y decimos que no lo hacemos, pero está tan engranada en nosotros que el Señor le toma bastante trabajo, en el sentido de trabajo para nosotros, de sufrimientos para verdaderamente sacarnos y curarnos de este mal. Pero el punto es que entendamos que no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Ya no es nosotros los siendo responsables de cambiarnos a nosotros mismos, sino Dios es el que nos cambia a nosotros. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Acuérdate y memorízate ese versículo, Romanos 8:1. Dice: pues por medio de la ley, por medio de Él, de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En el contexto de lo que se está diciendo, esta palabra ley aquí quiere decir principio, o poder. Básicamente podemos leerlo así: pues por medio de Cristo, o de Jesucristo, el poder del Espíritu me da vida y me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Así es como lo podríamos leer. Dice: en efecto, la ley no pudo liberarme porque la naturaleza pecaminosa o nuestra carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Básicamente dice: mira, la ley por sí misma no pudo darnos vida, porque nuestra propia naturaleza pecaminosa más bien se hizo evidente
basada en la ley de que le debíamos a Dios y que no estábamos en última instancia aceptados delante de Él o justos delante de Él, básicamente que tenemos deficiencias, y estas deficiencias son obvias, basadas en cuando ponemos nuestra vida a la luz de la ley, y por eso dice que la ley más bien nos condena. Pero dice que Dios en su propio Hijo lo envió en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por los pecados, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Cuando Pablo dice esto de que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, es básicamente que hemos nacido de nuevo y escogemos a vivir acorde a esta nueva naturaleza espiritual que tenemos de haber nacido de nuevo. Dios en Cristo castigó, es lo que está queriendo decir esta porción de la Escritura, Dios en Cristo castigó el pecado humano y tomó en una forma que en la mente de Dios tiene sentido, y no podemos, o yo por lo menos no puedo asumir que lo puedo explicar, pero el punto es que si la palabra de Dios lo dice, es cierto. Dios en su mente, sabiendo cómo todas las cosas, hizo a Jesucristo un ser humano para pagar el pecado humano al castigarlo a Él, y en Él está su ira contra nuestro pecado ha sido saciada. El versículo 5 de Romanos 8 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, y básicamente es lo que está diciendo ahí es a la carne, ¿no? Los que viven conforme a la carne o a nuestra naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y dice el versículo 6 que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Básicamente, mira, los creyentes somos como un ciego que tiene dos perros. Tú sabes, los ciegos que están a veces en la calle y para andar por acá tienen perros, y el perro es el que más o menos lo lleva. Bueno, es como si nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos dos perros. El primer perro que tiene es el perro de la carne, el perro con el cual nacemos y somos guiados por el perro de la carne. Básicamente los deseos de nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos que nos llevan a la muerte, a la separación de Dios. Y bueno, la persona natural, la persona que no ha recibido a Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, al arrepentirse, esa persona no tiene más opción que seguir al perro de su carne, por decirlo así, ¿no? Pero cuando tú y yo nacemos de nuevo, recibimos como si recibiéramos otro perro. ¿Okay? Y ahora tenemos el perro de la carne y tenemos el perro del Espíritu. Entonces tenemos como que somos dos ciegos, y tenemos el perro de la carne que nos guía o nos quiere guiar, nos quiere jalar, y tenemos el perro del Espíritu que también entiende entonces a guiarnos y a jalarnos. El punto es a quién le vamos a hacer caso, quién va a tener más jale en nosotros. En última instancia, ¿cuál crees tú que va a tener más jale en tu vida? Realmente el que va a tener más jale en tu vida, lamentablemente, lo que queremos decir, el Espíritu inmediatamente, no necesariamente, porque el que va a tener más jale en tu vida es el que esté más fuerte. Y la realidad es que dependiendo de cuánto pecamos antes de recibir al Señor, tenemos este perro de la carne, y a veces es un perro bien grande y gigante, y el perro del Espíritu, que acabamos de nacer de nuevo, que tenemos un cachorrito. ¿Y cuál crees tú que de los dos que va a prevalecer? Bueno, el que esté más fortalecido. Entonces nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es hacer pasar hambre al perro de la carne y alimentar al perro del Espíritu. Esa es realmente nuestra tarea. Es de simplemente no alimentar más al perro de la carne y alimentar más bien al perro del Espíritu, que lo alimentamos mediante la lectura de la palabra, y ciertamente la obediencia a la palabra, tú sabes, teniendo coinonía con otros creyentes, practicando una vida, digamos, de obediencia a Dios en su palabra en las cosas pequeñas, pero siempre con mantener nuestro corazón justo en la forma en que mantenemos una vida que no tiene ninguna violación en nuestra conciencia. El punto es que nosotros, en la medida en que nosotros alimentamos al Espíritu, el Espíritu pasa de ser un cachorrito a ser más fuerte, y en un momento en que el Espíritu, el perro del Espíritu va a tener más jale y más fuerza que el perro de la carne, porque potencialmente cuando dejamos de alimentar a este perro de la carne se va a poner más enclenque y más débil, y si alimentamos el del Espíritu, entonces se intercambian las cosas, y cuando nos damos cuenta somos entes espirituales que estamos guiados por el Espíritu, y cada día el perrito de la carne es más, digamos, más débil en nosotros. Entonces eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Básicamente, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa,
Acuérdense, en la analogía del perro, dice, fijan su mente en los deseos de la naturaleza, de esa naturaleza, de la naturaleza pecaminosa. Estamos pendientes de los deseos de la carne y nos desvivimos y no le prestamos atención a las cosas espirituales. Y en cierta forma tenemos las dos naturalezas y tenemos un tesoro en alimentar a esta, pero no lo hacemos por ignorancia y en última instancia por falta de fe, de que en última instancia va a ser lo mejor. Pero esa persona, en cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan su mente en los deseos del Espíritu. ¿Y por qué? Porque la mentalidad pecaminosa es muerte, lleva a la separación de Dios y Dios siendo el non plus ultra de lo que satisface, o del que satisface. La ausencia de Dios es todo lo contrario, es la miseria. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz porque conocer a Dios es verdadera vida y Dios es el Dios de la paz y es en Él es que está la verdadera satisfacción el placer realmente de existir es para conocer la gloria de Dios y debemos mantener eso y creerlo y diligentemente alimentar a este perro del Espíritu para crecer y tener cada día más vida y más paz. Dice, la mentalidad pecaminosa, dice el versículo 7, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Es clave que entendamos esto, que ni es capaz de hacerlo, porque a veces tratamos de que este perro de la carne trate de obedecer a Dios cuando no tiene la capacidad. Ese es el punto de estar bajo la ley. Tu carne, mi carne no tiene la capacidad de obedecer a Dios porque ni siquiera se deleita en ella. Nuestra carne quiere sus deseos pecaminosos, pero nosotros de forma como que dual, que tenemos el Espíritu, ese sí dice. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, es imposible. Así que no podemos tratar de agradar a Dios con la fuerza de la capacidad humana per se. Dice, versículo 9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Porque Pablo asume que la persona que verdaderamente ha probado de la gloria de Dios ha quedado enamorado de la gloria de Dios y en cierta forma como que dice, el que ha probado al Señor verdaderamente se queda con Él. Porque no el que ha probado el original ya no regresa a la bamba, como queriendo decir. Pero muchas veces realmente lo que ha pasado es que no hemos realmente nacido de nuevo es como un poco confuso al principio lo que pasa, pero básicamente dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y esto es un sí gigantesco. Porque dice, si ustedes tienen el Espíritu de Dios, viven ustedes van a vivir según el Espíritu y no según la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, no, que esa persona no está salva, pero lo que pasa es que es un cristiano carnal. Cuidado, porque el cristiano, en última instancia, acorde a estas escrituras, va a vivir, en última instancia, va a vivir según el Espíritu, porque el Espíritu va a ganar y el conocimiento de la gloria de Dios siempre va a tener más jale. Pero eso está supeditado a que esa persona haya verdaderamente recibido el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y dice aquí que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Todos los cristianos, todos los verdaderos cristianos tienen, acorde a esta Escritura, el Espíritu de Cristo viviendo y morando dentro de ellos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esa persona todavía no está en Cristo. ¿No? Todo el que verdaderamente está en Cristo tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo morando en él, y ese Espíritu eventualmente lo va a hacer vivir la vida guiada por el Espíritu y no, en última instancia, guiada por su naturaleza pecaminosa. Pero si Cristo, dice el versículo 10, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu está en ustedes, el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Básicamente lo que está diciendo es que en lo que estamos hablando tenemos una dualidad de que aunque cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros nos sometemos al señorío de Jesucristo y recibimos el Espíritu de Dios en nosotros, nacemos de nuevo y nuestra alma es redimida, pero nuestro cuerpo todavía no, y tenemos esta alma que es capaz de conocer a Dios como que atrapada en un cuerpo pecaminoso de malas mañas, de malas costumbres, que necesita ser santificado. Y dice básicamente que me quedé aquí, pero si Cristo está en ustedes, este cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu
que está en ustedes es vida a causa de la justicia. El viejo hombre que se queda arrastrado, ese muerto que tenemos pegado a nosotros mientras vivamos acá, es algo que, bueno, eso está muerto por culpa del pecado, pero la parte espiritual tuya está viva. ¿Por qué? Por la justicia, por el hecho de que están en la buena con Dios mediante la fe en Jesucristo. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El punto que Pablo está diciendo es que en última instancia el espíritu, que fue el mismo que resucitó a Jesucristo, que vive en nosotros, ese mismo como resucitó a Jesucristo, en última instancia va a darle vida a nuestros cuerpos mortales por medio del espíritu que vive en ustedes, en forma, digamos, transitoria, y como que de poco a poco en esta vida y en última instancia cuando o en el rapto o en la resurrección, básicamente va a ser en forma completa. Versículo 2 dice, por tanto, hermanos, mira esto, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, y esta es la segunda vez cosa que yo les digo que el Espíritu nos santifica, como proveyéndonos una vida sin condenación, que lo vimos en versículo 1, y ahora vemos en el versículo 12, que nos provee con una vida sin obligación. ¿Te acuerdas que le dije? Una vida sin obligación ¿de qué? Sin obligación de vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que el versículo 12 nos está diciendo. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Ya no tenemos, vivos en Cristo, ya no tenemos la obligación de obedecer al perro, a la carne, es lo que está queriendo decirnos. Básicamente, porque ahora tienes este otro jale, esta otra naturaleza, digamos lo que llamamos aquí en forma análoga, el perro del Espíritu, que tiene la capacidad de jalarte a las cosas de Dios y el conocimiento de su gloria. No tienes obligación de seguir obedeciendo al perro de la carne, por más fuerte que sea. Siempre la gracia de Dios y el Espíritu de Dios está ahí disponible para ayudarte en última instancia a hacerle caso al perro del Espíritu, ¿no? Dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. No podemos, en última instancia, tenemos que creer, las Escrituras son ciertas y no hacerle caso y no seguir alimentando el perro de la carne. Porque si lo hacemos, moriremos. Básicamente podremos estar salvos y todo lo que tú quieras, pero no vamos a conocer la gloria de Dios, por lo menos en esta vida. Dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Por medio del Espíritu decidimos ser obedientes a las cosas de Dios, creyendo que Dios nos va a dar la gracia que Él promete. Entonces, poco a poco vamos verdaderamente dándole muerte a los malos hábitos del cuerpo, y haciendo eso por el poder del Espíritu, viviremos. Vivir siempre en el contexto de conexión con Dios. Dice, versículo 2:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mucha gente dice, bueno, que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios. Pero tanto Juan 1:12 como Romanos 8:14 hablan de que solo los que reciben a Cristo como el Señor de sus vidas, los que creen en su nombre, y lo que pasa en última instancia cuando se hace eso es que el Espíritu de Dios pasa a morar en tu vida y a guiarte y a guiar tu vida. Por eso que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Solo en última instancia los que son guiados por el Espíritu son los verdaderos hijos de Dios. Por eso es que esta figura del cristiano carnal siempre es muy... la palabra habla de que hay un cristiano carnal, más hay muchos que se creen cristianos carnales, pero que realmente no son cristianos del todo. Y yo no estaría muy, como que dice, confiado de considerarme un cristiano carnal y creer y confiar que en última instancia verdaderamente soy cristiano. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Dice, versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Mira, Pablo dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo. ¿Qué miedo está hablando acá? Probablemente yo creo que, mira, primero que nada, miedo es la expectativa del mal. Y miedo a la expectativa del mal, yo creo que en este versículo Pablo está hablándolo en el contexto del miedo al castigo de Dios, del miedo a la condenación, del miedo a morir y estar en la mala con Dios y en última instancia terminar en el infierno.
Y si ustedes no recibieron un espíritu que no los esclaviza el miedo de tener miedo a Dios, no es el temor de Dios, porque el temor a Dios, cuando no estás justificado, cuando no tienes fe en Jesucristo, es un temor a ir al infierno. Pero cuando estás justificado en Jesucristo ya se convierte en el temor de Dios, existe todavía, pero es un temor a su disciplina, un temor a no querer quebrantar sus mandatos, su voluntad, porque en última instancia Dios, como Padre bondadoso que es, Él disciplina a todos sus hijos, pero ya si estás en Cristo ya no porque está molesto contigo, sino porque como Padre bondadoso te va a disciplinar y te va a dar disciplina, digamos, tú sabes, en la medida en que la necesites. Y su disciplina duele, y nosotros básicamente tememos a Dios porque en última instancia tememos su disciplina, porque no ¿quién quiere que le den tú sabes, los fuetazos, que le den los palazos cuando uno es niño? Nuestros padres lo hacen con amor para, digamos, para corregirnos y digamos, instruirnos en lo que es bueno y lo que es malo. Mas, sin embargo, ¿a quién le gusta que le den, tú sabes, los papás? Bueno, básicamente es la misma manera. Nosotros, el temor a Dios, que es sano, no es temor a la condenación, sino temor a su disciplina en Cristo. Mas, sin embargo, aquí cuando Pablo dice, y ustedes no recibieron el Espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, está hablando del miedo a no estar en la buena con Dios. Yo creo que por eso la primera de Juan 4:17 habla de esto, donde dice, básicamente, dice, en el amor no hay temor. Dice primera de Juan 4:17, para el final del 17 dice, en el amor no hay temor, sino que en el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo creo que básicamente esto es lo que está hablando Pablo. Dice, cuando tú entras a una relación personal con Dios, basada en amor, en el amor que tú entiendes que tiene por ti, que es tan grande que estuvo dispuesto inclusive a entregar su propio hijo para que tú puedas tener justificación y una conciencia libre de culpa y te puedas venir de su presencia, aunque Él es un Dios perfecto y un Dios de ira. Sin embargo, en Cristo podemos tener acceso a su presencia y básicamente ya no tenemos una relación de temor de Dios, en el sentido de que temor a que vamos a ser receptores de su ira. Dice que en el amor no hay temor, no hay ese temor a la ira de Dios, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que conoce el amor de Dios, el que conoce el perdón de Dios en Cristo y entiende, porque se ha arrepentido, el Espíritu le ilumina estas verdades a su corazón y básicamente esa persona nace de nuevo y recibe el perdón de los pecados, pasa a tener una relación con Dios no de siervo, sino una relación de hijo, y es una relación de amor y no de temor, en el sentido de temor a su ira. Dice, porque sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el que todavía teme el castigo, a la ira de Dios, o Dios está molesto conmigo, es porque esa persona no ha sido perfeccionada en amor, esa persona no ha entendido el amor de Dios y cree todavía que en cierta forma él tiene que pagarlo, su deuda, qué sé yo, y no. Cristo la pagó toda y la ira de Dios está aplacada para ti completamente. Simplemente que si te portas mal, Dios como un Padre bueno nos va a disciplinar de todas maneras. Entonces básicamente Pablo dice aquí, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Esa expresión de Abba Padre es una pasión como decir de una relación ciertamente de intimidad. Abba Padre es como decir papito, como decir en inglés daddy, ¿no? Como amado padre, una relación básicamente que los esclavos no llamaban al señor de la casa, no le llamaban Abba Padre, aunque potencialmente podrían llamarle padre, pero no era la relación de intimidad que había al ser adoptados y recibidos y declarados herederos. Esa es la expresión, eso es lo que está queriendo decir esa expresión de adoptar como hijos, de que ahora es declarado como heredero y ahora tenemos la capacidad de llamarlo Abba Padre, como el mismo Señor Jesucristo lo llamó en los Evangelios a Dios Padre. Bueno, de la misma manera nosotros podemos llamarlo el Abba Padre, en una relación de intimidad y de confianza de que estamos aceptados en su presencia y que su ira ha sido ya lidiada y no tenemos que tener miedo a su ira. Ciertamente tememos su disciplina y por eso no queremos estar en la mala con Él. No en la mala, pero no queremos desobedecerle, porque ciertamente Él nos va a disciplinar, pero no tenemos temor a la condenación, porque como dijo Romanos 8:1, no hay condenación alguna a aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Dice,
Versículo 16 dice, y mira esto, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una cosa que es importante de entender, porque la persona que verdaderamente ha nacido de nuevo y recibe el Espíritu de Cristo, ese es el Espíritu de Dios, ministra a la parte espiritual de nosotros la realidad de que nosotros somos hijos de Dios. Y hay un testimonio interno del Espíritu de Dios que ministra la realidad de esta verdad. De que Dios asegura a través de su Espíritu, a tu espíritu, al leer las Escrituras y al verlo claramente, de que tú sabes de que estás perdonado, de que tienes acceso a su presencia, no porque te portes bien, sino por lo que Cristo hizo, y lo que Cristo hizo no fue para simplemente perdonarte y puedas ir a pecar, no, para perdonarte y puedas tener comunión con Dios, aunque seas un pecador, porque en última instancia solo Dios es el que tiene la capacidad de cambiarte y de repararte. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, mira esto, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Un par de cositas obvias aquí en el versículo 17. Es la belleza y la buena noticia de ser coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que Cristo se merece, nosotros no es que los merezcamos, sino porque como pertenecemos a Él, tenemos acceso a todas las bendiciones que Él se merece. ¿Cuánto se merece Jesucristo? Todo. Es más, la palabra habla que pues, Dios ha puesto toda la creación a su mando y el mismo Padre dijo varias veces en la Escritura, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido completamente. El que se merece todo, y nosotros somos coherederos con Él, ¿por qué? No porque lo merezcamos, sino porque somos de Él, y todo lo que Él se merece, Cristo lo comparte con nosotros. Dice, y fíjate que dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hay una cosa importante en la vida cristiana, y que estamos estudiando el domingo, pero voy a retocar un poco acá, de que la vida cristiana es una vida en la cual muchas veces nosotros creemos y queremos que Cristo se encargue de todo el sufrimiento. Cuando realmente, mira, Cristo tomó el sufrimiento en la cruz y nosotros queremos vivir una vida libre de sufrimiento. Cuando Jesús nos llamó, mira, que quiere ser mis discípulos, que se niegue a sí mismo, tome su cruz diariamente y me siga. Es una forma de decir, tú sabes, que tenemos que estar dispuestos a sufrir, porque tú sabes que el ser reparado de todo este cáncer que es nuestra pecaminosidad y nuestro orgullo y nuestro egoísmo, el ser curado de eso, el ser operado y ese cáncer del orgullo y del egoísmo ser removido, simple y llanamente duele. Y tenemos que estar dispuestos a confiar en Dios y entender y resignarnos y a tener paciencia, que la paciencia en última instancia es nuestra capacidad de sufrir sin perder nuestro gozo, entendiendo, confiando en que Dios sabe lo que está haciendo, y estas vicisitudes y los sufrimientos por el cual Él nos deja pasar son parte de un gran esquema y de un gran, forma de trabajar de Él que tiene para producir en nosotros la humildad que verdaderamente necesitamos, el removimiento de nuestro orgullo, para que verdaderamente seamos cada día más como Cristo, y como Cristo más capaces de conocer y de disfrutar de su gloria. Pero esto merita y es necesario pasar por sufrimientos. Y fíjate que dice, pues si ahora sufrimos con Cristo, es decir, el que quiere vivir una vida piadosa va en última instancia a experimentar sufrimiento, pero también tendremos parte con Él en su gloria. Dice, es más, y esto es uno de los versículos que estamos viendo el domingo, dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La realidad que Pablo lo dice una y otra vez, lo dice aquí también, y lo dice en 2 Corintios 4:17, un contexto de lo mismo. Dice, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse. Cuando verdaderamente todo haya sido dicho y todo sea en el pasado, ya todos estamos en la eternidad donde todo es ahora, jamás vamos a estar defraudados a decir, todo este sufrimiento para esto, no, vamos a decir, wow, Señor, gracias que nos dejaste y que no te paraste y no nos respondiste en nuestras oraciones cuando te pedimos que pararas esto, sino que más bien gracias porque ese sufrimiento lo que produjo en nosotros vale la pena. Y como veíamos el domingo, Dios no dice que va a ser fácil, pero dice que va a valer la pena. Porque de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación, dice en el versículo 19, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino
por la del que así lo dispuso. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Bueno, básicamente, mira, cuando Adán metió la pata, Adán dañó no solo a los hombres, sino también dañó a la creación. Mira lo que dice Génesis 3:17. Dice, al hombre le dijo, esto es justo en el contexto de que Adán y Eva, pero básicamente Adán, que fue el que desobedeció a Dios, le dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra, la creación. Dice, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Como queriendo decir, yo no sé, no tenemos esa descripción de cómo era la tierra en ese entonces, en última instancia, pero aparentemente no había necesidad de trabajarla para producir frutos. La tierra sola aparentemente producía sus frutos, pero ahora después de la caída del ser humano, de la caída de Adán, la creación fue maldita. Lo dice la Escritura en Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu culpa, y algo cambió en la tierra que no es lo que vemos ahora. Y por más bella que sea la creación que veamos ahora, no es nada comparado como realmente sería si el ser humano no hubiese caído. Por eso que dice aquí, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, como una forma de decir el momento en que Jesucristo regrese y los que son verdaderamente hijos de Dios se rebelen y reciban la gloria de aquel al cual pertenecen. Porque la creación fue sometida a la frustración, y esto no sucedió por su propia voluntad, sino la de aquel que lo dispuso, de Dios mismo. Dice, pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Okay, entonces es como que Pablo pinta una figura aquí de que no solo nosotros, sino toda la creación añora el momento en el regreso de Jesucristo y la revelación de los hijos de Dios, donde así van a alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ciertamente hablando de algo utópico y que ha de ser nuestra ancla en el alma de una esperanza viva que tenemos de un futuro certero y seguro. Y si sabemos que toda la creación todavía gime a una, ¿no? Como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, Pablo está diciendo, mira, no solo la creación espera con ansiedad el regreso de Jesucristo y la glorificación de Él, sino que nosotros también. Y aquí introduce un tema en el cual dice que nosotros mismos también, en el versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cómo así? Las primicias del Espíritu, y porque tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Mira, Efesios 1.13 lo habla un poco más claro. Dice, Efesios 1.13 dice, hablando del Espíritu, dice, el que también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos en este mundo al recibir el Espíritu Santo, y por ende tenemos la capacidad que tenemos de conocer a Dios y de deleitarnos en Él, es solo unos previos, como que dice, unas arras. Es como cuando uno va a comprar una casa y se pone serio en el negocio. ¿Qué le piden los negociadores? Dice, bueno, déjanos unas arras, déjanos un depósito, para darnos fe de que tú estás serio en este negocio, mientras tú vas y arreglas tus cosas con el banco para el préstamo grande y todo esto. Tú dejas, digamos, $1,000 o 5,000 soles, una casa que que valga, no sé, $100,000, dejas 10%, dejas un 1%, $1,000. Decir, bueno, yo no tengo los $100,000 ahorita, los voy a conseguir con un préstamo, pero aquí tengo, mira, $1,000, que garantiza la realidad de que yo voy a venir con todo el dinero a comprar toda la casa. Si no vengo, te quedas con los $1,000. Es decir, en esa forma que Dios nos ha dado el Espíritu, pero ese Espíritu que nos ha dado es, como dice, siempre unas arras, como dice acá, que garantiza nuestra herencia. Es más, Pablo aquí lo acaba de decir, dice,
¿Cuál es el versículo que estaba leyendo? Ajá, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que los expuso. Ok, no, mentira, el 22 dice, sabemos que toda la creación todavía gime como si tuviera dolores de parto, pero no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias, es como decir, como que dice, solo las primicias, eso es que lo primero, esperando, como que dice, el gran pago final. Segunda de Corintios 5 también nos habla de esto, en el versículo 2 dice, mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque la escuela que les dije, nuestra alma ha sido redimida, mas nuestro cuerpo todavía no. Y añoramos el día en que seamos redimidos completamente, alma y cuerpo. Dice, ciertamente, 2 Corintios 5 dice, mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, hablando de nuestro cuerpo, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué quiere decir Pablo? No es que deseamos deshacernos de este cuerpo para ser fantasmas, sino que queremos ser más bien revestidos con un nuevo cuerpo. Y el versículo 5 de 2 Corintios 5 dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Una vez más, por todos lados de las Escrituras, básicamente está el hecho de que Dios nos ha dado el Espíritu y es simplemente como unas primicias, un previo de lo que verdaderamente va a ser. Nuestra capacidad de disfrutar de Dios ahora, con las capacidades que Dios nos ha dado, con las primicias del Espíritu que nos ha dado hasta ahora, es misia comparado con la realidad de cómo va a ser cuando básicamente todos los obstáculos hayan sido removidos. O sea que tú y yo experimentamos obstáculos gigantescos en nuestra capacidad de conocer a Dios. Cuando no tenemos el Espíritu es imposible, pero inclusive teniendo el Espíritu, porque arrastramos esta naturaleza pecaminosa y estamos haciendo santificados, mientras menos santificación hay en nosotros, más obstáculos hay, y cada vez que somos santificados se remueven los obstáculos, mas sin embargo siempre hay obstáculos, pero va a venir un momento en que ya la redención va a ser completa y no va a haber ningún obstáculo que nos impida a nosotros de admirar a Dios y nosotros de expresar esta admiración a Dios. Es lo que estábamos hablando hace un par de domingos, de la esperanza verdaderamente que nosotros tenemos. Lo que podemos disfrutar de Dios son simples primicias del Espíritu. Y dice aquí que gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, es decir, para esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Es decir, tenemos que entender que no es el cielo hasta que estemos en el cielo. Aunque nacemos de nuevo y tenemos la capacidad de conocer a Dios infinitamente más satisfactoria que lo que estando muertos espiritualmente, nuestra capacidad de conocer a Dios aquí en esta tierra no va a ser nunca nada comparado con lo que va a ser en última instancia en la etapa final. Por eso que nosotros vivimos por esperanza. Pero Pablo dice que si nosotros ya tuviéramos todo lo que vamos a tener, ya no tenemos lugar para esperanza, porque nadie espera lo que ya tiene. Esperanza es esperanza si no tienes todavía lo que estás esperando que llegue. Es como un trabalengua, pero es la realidad lo que dice ahí. Dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia de vivir acorde a la esperanza que hemos tenido y básicamente tener constancia para pasar por los sufrimientos necesarios que nos están preparando para ese gran día de nuestra redención completa. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, versículo 26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. El Espíritu de Dios que nos ha dado. Dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Estos son unos versículos. Acuérdense que este estudio de hoy es un estudio general. Nosotros podríamos quedarnos aquí pegados y hacer una predica completa de nada más esta enseñanza, pero en forma general, ¿qué está hablando aquí? Tenemos el Espíritu de Dios y dice aquí va a ser que muchas veces nosotros
somos débiles espiritualmente. Y lo que dice aquí es que muchas veces no sabemos ni siquiera qué debemos orar, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y mucha gente, y yo creo que es así, está hablando de cuando nosotros básicamente ya se nos acaban, no sabemos ni siquiera qué pedir y empezamos a orar en lenguas, o simplemente el mismo hecho de venir a la presencia de Dios, y aunque no sepamos qué decir, nuestra conexión con Dios, bien sea con gemidos que no pueden expresarse, puede ser en lenguas, o básicamente simplemente tu deseo de estar en la presencia de Dios y tener comunión con Él. El Espíritu de Dios mismo, que conoce el corazón de Dios, intercede por nosotros acorde a la voluntad de Dios. Esto es algo bellísimo de entender en última instancia, de que aunque no sepas qué pedir, el Espíritu, que sí conoce la voluntad de Dios, básicamente como que corrige cualquier oración que sea negativa y como que dice, la traduce en algo que es conforme a la voluntad de Dios. Y este mismo, yo básicamente, yo oro poco en lenguas, pero yo he visto momentos en donde ya necesito conexión con Dios y mi alma añora y ya no sé ni qué decir. Y en ese momento ya me comunico con el Señor en lengua, porque es bíblico, y me recuerdo estos versículos que me dicen, que última instancia, que aunque yo no sé lo que estoy diciendo, ni siquiera sé lo que necesito, el Espíritu traduce lo que yo necesito, y mi oración está siempre siendo escuchada, y estoy pidiendo acorde a la voluntad de Dios. Versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Wow. Un versículo obviamente sumamente conocido, que nos da la certeza de que Dios es soberano y todo lo que nos sucede Dios lo dispone para el bien de aquellos que lo aman. Una cosa que entender claramente de Dios es que Dios todo lo que hace lo hace para la gloria de su nombre, pero todo lo que Dios hace lo hace para el bien de su gente. Dios no hace nada para la gloria de su nombre que vaya en contra del bien de su gente, ni hace nada por el bien de su gente que vaya en contra de la gloria de su nombre. Él lo utiliza, hace las dos cosas perfectamente, sin negar una a la otra, pero la palabra enseña que todo lo que Dios hace lo hace para glorificar su nombre y para el bien de su gente, aquellos que lo aman, aquellos que lo obedecen. Y dice que los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos, porque en última instancia la palabra habla de la predestinación, de que es acorde a la voluntad de Dios, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Rápidamente, mira, vemos aquí, la mayoría de la gente conoce el versículo 28, que sabemos que ahora Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, aquellos que han sido llamados a acuerdo a su propósito. Pero el versículo 29 es sumamente importante, porque dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó ¿a qué? A ser transformados a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Acuérdate de Romanos, cada vez que te preguntes, no entiendo qué está haciendo Dios en mi vida. No entiendo por qué todo este sufrimiento, no entiendo nada. Mira, lo que Dios está haciendo en su vida tiene una sola agenda. Y lo que Dios está haciendo en tu vida siempre tiene que ver con Romanos 8:29. Cada vez que estés confundido y no entiendas lo que Dios está haciendo en tu vida, acuérdate, Romanos 8:29. Lo que Dios está haciendo en tu vida siempre tiene una agenda y un propósito único, y es el de transformarte a la imagen de su Hijo. Dios no está en el negocio ni con la intención de hacerte feliz. Dios no está en el negocio con la intención de hacer tu vida fácil. Dios lo único que quiere en tu vida es de transformarte a la imagen de su Hijo, que en última instancia el reino de Dios en tu vida, todo lo demás viene por añadidura, porque cuando estás transformado a la imagen de Cristo, vas a ser feliz, vas a estar tranquilo, vas a tener una vida bacán y todo lo que tú quieras, pero el punto de Dios no es hacerte la vida fácil, sino de transformarte a la imagen de su Hijo. El amor de Dios no es un amor engreidor, sino un amor perfeccionador, para perfeccionarte y transformarte a la imagen de su Hijo. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Te está transformando a la imagen de su Hijo. Entonces busca, digamos, sabiduría para ver cómo puedes estar en línea con lo que Dios está haciendo. Y acuérdate, siempre lo que Dios está haciendo es transformándote a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él, Cristo, sea el primogénito
El primogénito tiene que ser como el más importante, ciertamente, pero también el primero entre muchos hermanos, es decir, el primero en que él es la imagen a la cual nosotros nos estamos yendo, nos estamos acercando, y en última instancia nosotros nos vamos realmente al cielo, nosotros nos estamos moviendo hacia una imagen, hacia la imagen de Jesucristo. Y fíjate que dice que a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Porque todo el Evangelio habla y enseña, en última instancia, de que Dios nos predestinó, nos escogió antes de la creación del mundo, basado en su conocimiento previo, y a los que escogió los llamó, y a estas personas que llamó los justificó, los salvó, y en última instancia dice también los glorificó. Y fíjate que el punto es que todos estos verbos, predestinó, llamó, justificó y glorificó, están en el pasado. Inclusive la glorificación para Dios, que vive en la eternidad, que nosotros estamos atrapados en el tiempo, pero Dios vive fuera del tiempo, Dios vive en la eternidad donde todo es ahora. Ya nuestra glorificación futura, que para nosotros es futura, ya es algo que está hecho en el pasado, done, hecho. Por eso que están en pasado. Aquí dice, seguimos leyendo en el versículo 31, dice, ¿qué diremos frente a esto? No, básicamente, basado en todas estas buenas noticias y la realidad de que es el Espíritu y Dios es el que hace todo esto, dice, ¿qué diremos entonces frente a esto? Y mira esto, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y esto es algo importantísimo en última instancia de entender, de creer y de absorber como nuestro. Dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? A veces, mira, acuérdate de este versículo, en Romanos 8:32, cuando tú le pides a Dios y dices, ¿será que Dios me va a dar esto? ¿Será que Dios me puede conseguir un trabajo? ¿Será que Dios me puede conseguir una esposa? ¿Será que Dios me puede conseguir un esposo? ¿Será que Dios me puede X o Y? La palabra dice, mira, si Dios, Romanos 8:32, si Dios que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Como si, el ejemplo que siempre doy en cuanto a, es como si yo agarrara todo, vendiera todo lo que tengo para comprar yo quiero demostrarle a mi esposa cuánto la amo, y agarro y vendo todos mis ahorros, y vendo todo lo que tengo para comprarle un diamante. Y ponte tú que si lo vendiera yo, agarrara un diamante de, digamos, de $1.000.000, que no lo tengo, pero supongamos, nada más que para el ejemplo, vendo todo y compro el diamante, y llego el diamante y se lo llevo a mi esposa. Mira, mi amor, aquí tengo como prueba de mi amor, aquí tengo este diamante para ti. Y mi esposa abre la caja, y cuando ve el diamante, ¡wow! Primero que se cae para atrás, y después que le da el infarto, bueno, la resucitamos, y bueno, viene y ve así, y como dice, mi amor, como si, esto es como este versículo nos dice que es como si Dios nos estuviera diciendo, como si mi esposa agarrara, y después que yo le di el diamante del $1.000.000, vendí todo para dárselo, mi esposa me dijera, oye, mi amor, pero, ¿te puedo pedir algo? Sí, mi amor, claro, dice, ¿será que me puedo quedar con la caja? Y decía, pero ¿qué caja ni qué caja? Si te acabo de dar mi diamante de $1.000.000, que por supuesto que la caja está incluida, ¿qué importa? Si te di el diamante, ¿cómo no te voy a dar la caja? Es como Dios nos dice, mira, si ya te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar un trabajo? Si ya te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar una esposa, un esposo, todo lo que tú necesites? Si no te di a mi hijo ya, ¿cómo te voy a negar yo cualquier otra cosa? El punto es que Dios sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos y cuándo es lo mejor para nosotros, porque Dios obra todo para el bien de aquellos que lo aman, acorde a su tiempo, ¿ok? Leo de nuevo, el que no escatimó Dios ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces dice básicamente, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica, es decir, ¿quién nos va a acusar? Nadie, porque Dios nos justificó. Dice, ¿quién condenará? Nadie, porque Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. De que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. Y dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Va a haber sufrimiento, pero dice, sin embargo, por más sufrimiento, dice aquí, por más tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia.
peligro o violencia. Dice, sin embargo, en todos estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio, mira, independientemente del sufrimiento que Dios considere que es necesario para nosotros, y por más horrible que parezca y que pensamos, mira, en todas estas cosas, en Cristo somos vencedores, porque dice, por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación que podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esa es la tercera parte de lo que estamos hablando hoy, de cómo Dios nos santifica. Primero nos da una vida sin condenación. Después nos da una vida, ¿cómo fue que puse? Una vida que... sin la obligación de obedecer los deseos de la carne, y en última instancia una vida sin separación, una vida garantizada de que no va a ser nunca separada del amor de Dios, porque nada, ninguna cosa en toda la creación podrá jamás apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquellos que pertenecen a Cristo porque se han sometido a su señorío, a esas personas, a ti y a mí, que le hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo, en última instancia no va a haber sufrimiento alguno, ni el diablo mismo, porque eso es lo que quiere decir, ni los poderes, está hablando de los poderes, está hablando de los poderes espirituales, nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa en toda la creación podrá jamás apartarnos del amor de Dios, el amor que nos manifestó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok. Para resumir el capítulo 8, que de paso, wow, me siento que le pasé por encima a verdades que merecían quedar más tiempo, pero por cuestiones de tiempo no lo pudimos hacer. En forma resumida, mire, dice, bajo el nuevo pacto en la sangre de Cristo, nosotros no somos responsables de implementar la justicia imputada en nosotros por Dios cuando creímos. Esa no es nuestra responsabilidad, sino del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros ya no somos responsables de implementar la justicia que Dios dice que imputó en nosotros por fe el día de nuestra justificación, de nuestra salvación, cuando creímos en Jesucristo. Esa responsabilidad es de Dios. Dios es el que lo hace, y lo hace a través de su Espíritu. Pero ¿cómo lo hace? Estuvimos viendo básicamente que proveyéndonos una vida sin condenación, sin obligación y sin separación. Sin condenación, sin el castigo por nuestros pecados, Romanos 8.1, que ya por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Una vida sin condenación, porque Cristo ya pagó por todo. Una vida sin obligación, como dice Romanos 8.12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Básicamente, una vida sin la obligación, sin estar presos y destinados por falta de recursos a, en última instancia, tener que obedecer nuestros deseos pecaminosos. No solo una vida sin condenación, sino sin la obligación de tener que sucumbir, si está bien dicho, a nuestros deseos pecaminosos, pero más bien podemos seguir en los deseos del Espíritu. Y en última instancia, sin separación, porque ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vida sin condenación, sin obligación de obedecer nuestros deseos pecaminosos y sin separación de Dios, jamás, porque nada nunca podrá separarnos del amor de Dios, acorde a las Escrituras. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, que en una hora hemos podido... No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda,
eres amado, eres amado, eres amado.